Ya veo. Muy buenos días. Ya estamos en julio. Ay, como que me entró un impacto así de, ¿cómo se dice? Cuando se Una te mosca. cierra el oído, que te Ah, cambia la presión en el oído. Y sí, es muy raro, eso sí. Ay, sí te lo veo. Se Ah, siente cierto. bueno, entonces decía yo que estaba comiendo almendras y quizá por eso fue que se me atoró. Algo Tal pasó vez. con el internet, además. Bueno, Y todo eso. ya te estás sí, congelando de repente. Sí, es mi red Sí. la que está mal. Sí. Qué barbaridad. Voy a reclamar en este preciso momento al señor Carlos Slim. pero ya te ves bien, ¿eh? Ya Ahorita quedó ya bien. está fluido. ¿Vio bien? Ya. Es que dormí bien. Sí, Bueno, pues buenos esperemos que días, Aida todo. Manso, Olinto Montiel. Bueno, Hola, Muy esperemos buenos que días. en un rato buenos más días. Víctor Gómez y con eso está la mesa completa. ¿Quién arranca? ¿Qué cuentan? Olinto, a ver. Recuperemos la vieja tradición noble de que las damas primero. No, primero tú, Andrés. Ya. Sí, te toca a ti empezar. Me toca. Bueno, pues a ver, estaba pensando sobre qué hablar, sobre qué conversar y bueno, me topé con una palabrita que tenía tiempo de que no la masticaba nuevamente, y es la palabra locus. Locus, no loco, sino locus. Esta palabra tiene un significado eh, diverso, no mucho, pero en general, así, de manera general, la palabra locus tiene que ver con dónde se localiza algo, el locus. Por ejemplo, en genética, tiene que ver el lugar exacto donde se localiza un gen dentro de los cromosomas. Tiene que ver con dónde se localiza algo exactamente. Bueno, dónde se localiza. Sin embargo, en psicología, sobre todo en la corriente, digamos, del desarrollo humano, las corrientes humanistas, derivadas de, por ejemplo, de las aportaciones del gran psicólogo y famoso Abraham Maslow o Carl Rogers, todos estos personajes de la psicología del desarrollo y psicología humanista, eh, hablan y se refieren a la palabra locus de una manera muy especial. En este campo se ha desarrollado lo que se llama el locus de control interno y el locus de control externo. Ahora, ¿de qué se trata esto? En general, el locus de control tiene que ver con la sensación que tiene una persona respecto al control que tiene sobre su vida, si ese control está en ella misma, en él mismo, en esa persona, y que de él depende lo que viva, lo que suceda, lo que acontece. Ese sería el control, el locus de control interno. Y el locus de control externo tiene que ver con la idea o la sensación de una persona de que pues los acontecimientos tienen una fuerza que está más allá de su control. Todo ocurre fuera de su control. Ahora, esto tiene repercusiones dependiendo de dónde enfoque precisamente esto que llamamos el locus de control. Veamos, si el locus de control lo enfoca de nivel externo, pero debo comentar que esta es una idea desarrollada por el psicólogo Julian B. Rotter, o Julian B. Rotter, allá en la década de los años 50. Y que bueno, es una especie de guía de la compleja red, bueno, en el análisis, perdón, y reflexión sobre la compleja red de creencias y percepciones, pues que modelan nuestra experiencia y nuestra percepción de qué tanto podemos controlar o qué tanto nos controla el medio ambiente o nosotros controlamos. Vamos a ponerlo como dos extremos de un continuo y veamos el extremo de, por ejemplo, el locus de control externo, es decir, repito, la sensación, si es que nos vamos allá, que tiene una persona de que los acontecimientos de su vida tienen que ver con fuerzas que están fuera de él y él es simplemente
una especie de víctima. Entonces, repito, el locus de control externo se refiere, y leo una página interesante de un instituto, carlrogers.org, por si quieren seguirlo, se llama institutocarlrogers.org. En su página se relatan estas ideas. Y cito, el locus de control externo se refiere a la creencia de que las fuerzas externas o factores están fuera del control de la persona, y esto, por supuesto, tiene un impacto en su estado de ánimo, en su psicología, en su ser en general. Eh, Tiene algunas características especiales, algunas repercusiones cuando se enfoca el locus de control en lo externo. Veamos algunas. Por ejemplo, se experimenta una falta o se da una falta de responsabilidad. Es decir, las personas con esta creencia pues tienden a asumir menos responsabilidad porque dicen, bueno, pues yo qué culpa tengo, pues Dios así lo quiere, lo que Dios quiera, son cosas del destino, uno nunca sabe, y por lo tanto pues no asumen la responsabilidad de gran parte de lo que experimentan y de lo que viven en sus vidas. Por lo tanto hay una tendencia a la pasividad porque pues como sienten o tienen la idea de que pues simplemente van a ser víctimas de los caprichos de los dioses, este, por ejemplo, en la antigua mitología griega, pues los dioses griegos eran los que organizaban como en un tablero de ajedrez o de ajedrez, pues las ocurrencias, los caprichos que estos dioses tuviesen sobre los seres humanos. Por cierto, nota a pie de página, empecé a ver una serie buenísima sobre esto precisamente. Se llama World West, si no me acuerdo mal, World West. Eh, está excelente, buenísima, tiene que ver con esto, a veces con la idea de que hay fuerzas que nos controlan y nosotros nos creemos dueños de nuestro destino y de nuestra autonomía, cuando en realidad, entre comillas, pues son los caprichos de unas entidades mayores a los seres humanos que juegan con nosotros. En fin, me acordé de este tipo de cosas, de los locus de control externo, donde nosotros somos pasivos y pues ahora sí que lo que Dios quiera, lo que esté en mi destino, repito. Por lo tanto, es una persona que se vuelve más dependiente porque, pues, insisto, va a depender de las fuerzas que van más allá de sus manos. Por lo tanto, también puede haber una tendencia a la desmotivación porque, pues, a estas personas puede que digan, pues es que por más que le eche ganas, siempre me tocan personas, por ejemplo, abusivas. Siempre me tocan como si yo estuviera en la fila y llegan a alguien más con más fuerza que yo y me reparte lo que esa persona, destino, Dios quiera, y entonces siempre me toca esto, ¿no? Entonces son personas que tienden a desmotivarse porque no le ven el caso actuar positivamente o actuar decididamente desde su fuerza, que sería el otro locus que veremos, sino pues para qué si esto pasa siempre en la vida. Así es mi familia, así son las cosas, así es la vida, así es la sociedad, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Sin embargo, también esto, o con pena, ciertamente hay mayor estrés, porque a la sensación ante lo indefinido, ante lo que yo no puedo controlar, puede generar en estas personas mayores niveles de estrés, porque no tienen la idea de que pueden hacer algo respecto a sus vidas, respecto a lo que viven y a la calidad de su existencia. Obviamente, insisto, estamos en el extremo, porque hay un continuo donde va desde esta parte a la otra y pues la parte intermedia, que para mí sería lo ideal de centrarnos en esto. En estas personas tiende a haber menor autoestima y porque la falta de control sobre su vida puede tener un impacto negativo. Las personas pueden sentir que no son capaces de lograr el éxito y pueden tener una imagen negativa de sí mismas, porque nuevamente, pues yo que a mí me tocó este cuerpo, me tocó esta piel, me tocó nacer en México, me tocó bla, 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 bla. Hubiera yo nacido
en los campos elíseos, allá en las cortes de los reyes, y otra hubiese sido mi historia, o en otra parte, menos aquí, en fin. Por lo tanto, vienen frustrados porque sienten que la vida es muy injusta, que Dios es injusto, y el nivel de frustración en este extremo, pues es grande, porque el locus de control, insisto, está fuera de sus manos, es externo. Ahora veamos el locus de control interno, es exactamente lo contrario. El locus de control interno se refiere a la creencia de que uno tiene el control y la responsabilidad sobre los eventos y los acontecimientos de su vida. Las personas con esta creencia tienden a percibir que sus acciones, elecciones y esfuerzos son factores determinantes del éxito o del fracaso. Por lo tanto, estoy en el otro extremo, insisto, suelen personas proactivas, asumen ellos sí la responsabilidad de sus decisiones y se sienten empoderados, esta palabra no me gusta, pero bueno, así está, para influir en su destino positivamente. Por lo tanto, tienden a ver los contratiempos como obstáculos temporales que pueden superar con esfuerzo y perseverancia. Esto, por supuesto, pues es positivo, tiende a dar mejores resultados que el otro. Pero no solo está relacionado con una mayor sensación de autoeficiencia o autoeficacia, sino también con una mayor resiliencia, y esto es importante frente a los desafíos y con las consiguientes complicaciones. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, hay una creencia en el control personal. Es decir, las personas con esta creencia tienden o piensan que sus decisiones y acciones son determinantes en el curso de su vida. Esto es muy interesante porque me refiero un tanto a la filosofía existencialista, que a mí me gusta mucho y guía por gran parte de mi vida, ya que el existencialismo habla sobre la enorme responsabilidad derivada de una condena. La condena del mundo existencialista es de que estamos condenados a elegir. No hay forma, no hay manera de evitar esa condena porque somos libres. No precisamente enfocado en hacer lo que se nos dé la gana, sino libres de elegir. Decía, por ejemplo, uno de los mayores exponentes, Jean-Paul Sartre, filósofo francés del siglo pasado, que incluso el condenado o el torturado es libre de elegir en qué momento declara, en qué momento se quiebra, en qué momento confiesa. Así que bueno, pues eso se presta a la plática, a la discusión incluso, pero me parece muy, muy acertado porque eh, por lo menos yo me he dado cuenta que sí, que en muchos momentos, si no es que en todos, nosotros somos libres de elegir. La diferencia es de que no somos conscientes de ello. Cuando no somos conscientes de ellos, tendemos a irnos al locus de control externo, pero si asumimos la libertad de elegir cada instante de nuestra vida, con conciencia, y esa es la diferencia, con conciencia de esta libertad, entonces asumimos mayor responsabilidad sobre nuestra vida. No podemos entonces endilgarle a nadie la responsabilidad sobre lo que yo digo, sobre lo que yo hago, sobre lo que pienso, sino tengo que asumir que eso es asunto mío. Por lo tanto, por ejemplo, no puedo decir que alguien me haga enojar, sino que yo me enojo por la forma en que yo interpreto lo que estoy viviendo. Pero eso es un asunto mío, decía Jean-Paul Sartre, siguiendo con esa idea, que un ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Eso es una de las frases más contundentes que yo he leído, porque digamos que el locus de control externo diría, bueno, yo soy el resultado de lo que me ha pasado en la vida, de que me abandonaron mis padres, de que me golpearon, de que viví en un barrio violento y por lo tanto, por eso yo soy así. Entonces, el locus de control es allá afuera, yo soy víctima, ¿no? Pero en el locus de control interno dice, no, precisamente, no. Ok, eso hicieron tus padres, eso pasó en la sociedad, incluso eso te hizo Dios, vamos a ponerlo así. Y diría Jean Paul, ¿y tú qué haces con ello? Y Ujú. ya con mayor nivel de conciencia nos sitúa en una pasmosa y enorme libertad de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con todo esto? Ciertamente no puedo cambiar mi pasado, pero puedo ir a terapia, puedo ir a hacer esto, puedo hacer lo otro, y entonces ya ahí me vuelvo en mi mirada al locus de control interno. Por lo tanto, tomo decisiones, estas personas que enfocan así sus vidas,
están más motivadas, sí hay motivación porque saben que depende en mucho de ellos o de ellas lo que van a vivir y cómo lo van a enfrentar, qué van a decidir al respecto. Por ejemplo, una persona que escucha un diagnóstico lamentable, terrible, tiene usted tal enfermedad y le queda tal tiempo de vida. La persona también ante eso que no puede elegir cómo encararlo. Y hay muchos tipos, bueno, varios tipos de respuesta. Unos se mueren más rápido, otros dicen, ah, sí, pues ahora me encargo de luchar con todo lo que sea de mi parte hasta el final. Entonces hay un mayor nivel de resiliencia, precisamente por esta actitud. Se ha visto que las personas, por ejemplo, que desean vivir en personas con diagnósticos fuertes, sobre todo, bueno, o también con enfermedades crónicas, tienden a vivir más que las personas que se dan por vencidas. Y quizá una persona que se dé por vencida enfoca locus de control externo y dirá, pues ya me dijeron esto los médicos, les voy a hacer caso y pues me voy a morir, porque pues, a veces algunos cometen la imprudencia de sentirse dioses y dicen, pues a usted le quedan dos meses de vida y se mueren a los 2 meses, 2 meses. Otros dicen, pues sí, sí, doctor, le agradezco mucho, pero pues decía una señora en un caso que leí, pero yo no tengo tiempo de morirme ahorita, tengo muchas cosas que hacer y la señora 10 años después seguía viva. Bueno, esto no invalida, por supuesto, la maravillosa acción de los médicos y todo lo que implica, ¿no? Entonces hay mayor nivel de resiliencia. Por lo tanto, tienden a vivir menos estrés, al contrario de los otros, porque saben que mucho está en sus manos. Estoy hablando del extremo contrario, ¿sí? Y por lo tanto hay una sensación de que están más empoderados. ¿Sí? Hay más sensación de que yo tengo el control o por lo menos una buena parte de todo este espectro. Depende de lo que yo haga, depende de lo que yo elija. En el otro caso, no. Así que bueno, pues me pareció importante. Ah, y para ir finalizando, hay una imagen que me encontré muy interesante sobre esto y bueno, acerca de lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. Miren, por ejemplo, ¿qué está dentro de mi control en general dentro de nosotros? Pues nuestros pensamientos, mi energía, lo que yo digo, lo que yo expreso, a quién le doy mi atención, cómo reacciono, mis límites, mi crecimiento personal, lo que consumo, mi actitud, pero ¿qué está fuera de mi control? Y a veces la gente está enojada, frustrada, malhumorada, hasta enferma, porque se enoja con aquello que no puede controlar. Y el enojo es como una insistencia, un intento de controlar aquello, que no es como si yo me enojo de que el tiempo está así, bueno, para mí está hermoso, pero hay gente que se enoja, dice, qué horrible está el día, y se ponen de malas. Digo, ¿y para qué se ponen de malas? Como si con el enojo quisieran cambiar el día, pues no tenemos ese poder. Por ejemplo, ¿qué está fuera de mi control? Los rumores, lo que dice la gente, las redes sociales, el futuro, el pasado, el comportamiento de los demás. Es muy importante darnos cuenta que nosotros no podemos cambiar el comportamiento de nadie, ¿sí? Las opiniones de los otros tampoco tenemos poder para cambiarlas. La vida misma en general, eh, las creencias de los demás. Hay muchos factores que no podemos controlar, pero sobre todo lo que piensa la gente. Mucha gente vive atormentada por lo que piensa la gente a su alrededor. Cuando se dan cuenta de que pues, no pueden controlar eso, que no tienen poder para cambiarlo, pues se relajan y dicen pues que piensen lo que se les antoje. Vale, entonces, bueno, pues quería comentar esto acerca del locus, ya sea de control externo, ya sea de control interno. Me parece que tal vez el equilibrio, es decir, andar por los terrenos de en medio, es una posición mucho más, vamos a decir, saludable, porque ciertamente pues tampoco voy a caer en la soberbia de que yo soy todopoderoso y de mí depende todo, pues no. También hay que aceptar que hay cosas, como lo acabo de decir, que van mucho más allá de mis fuerzas, de mis capacidades, pero tampoco caer en el otro extremo de que, pues, ahora sí que lo que Dios quiera, lo que el destino me diga, yo soy así como que una marioneta del destino. Pues tampoco es así.
Así que bueno, ese era mi comentario de hoy acerca de lo que podemos controlar y de las ideas que tenemos al respecto y lo que no podemos controlar, es decir, locus de control, ya sea externo o interno. Ahí les va, mis queridos amigos, ya los que nos escuchan. Muy interesante, Olinto. Yo lo O cambié sea, un poco. finalmente es la conciencia de uno mismo de dónde está parado. Tiene que ver con eso, por supuesto, sí, sí, y tiene que ver con un buen nivel de conciencia, porque los Claro, que, por eso los actos conscientes, los actos con conciencia, no los actos involutivos, sino sí, sí, los actos volutivos que se hacen con la conciencia, te sitúan perfectamente bien entre lo que tú eres y el espacio donde te mueves. sí, Eso yo lo pero, estudié en el kinder, tú. pues sí, pero fíjate que mucha gente que incluso ha pasado por universidad no se da cuenta de ello, no se da cuenta de ello. Está bien. Yo, Yo yo leí un librito hace muchos años, no sé dónde estará, chiquito, de esos libritos de bolsillo que se llamaba La Revolución de la Inteligencia. No sé si lo leyeron ustedes, porque se puso no. de moda. Una cosita así chiquita. Y te hablaba de todas estas cosas. Claro, no usaba la terminología que nos has dicho. Este, pero sí te animaba a tener la conciencia de lo que hacías y no hacer las cosas solamente por repetición del hábito. O sea, te ponía un ejemplo. Para levantar una taza, un vaso, para beber, lo haces porque te da el deseo de tomar agua. Tienes sed, bebes el agua. Bueno, entonces te decían, no, a ver, piensa que lo que tienes ahí enfrente es el continente donde está el agua, que tienes que tomarlo con la mano, la derecha o la izquierda, tú decides. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tu cerebro tiene que ordenarle a tu hombro, a tu antebrazo, a tu brazo, a tu mano, hacer el movimiento para tomar el vaso y luego llevártelo no a los ojos, no a la nariz, sino a la boca. Y que lo hagas con conciencia de lo que estás haciendo. Es un ejercicio que te ponían en el librito, por eso te digo que lo leí hace muchos años, para saber lo que estabas haciendo. Te ponía otro pues, ejercicio, caminar. Sales a caminar y te pones a pensar si vas a mover primero el pie derecho o el izquierdo. No, no. Sales y caminas. Bueno, ahora ponle el acto consciente, evolutivo, de que vas a mover la pierna derecha primero. Es bien interesante, ¿eh? Fíjate que eso tiene que ver con algo que había antes y que desapareció, que es la ética y la moral. Ajá. Había ese énfasis en esos años en el buen comportamiento. Cosas tan sencillas como saluden, niños. Ahora, a muchos papás les molesta que los abuelos digan, por favor, a ver, saluden, ¿cómo se dice? No, 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 no digas eso. Son libres, ¿por qué vamos a, como a normar su conducta? Eso ya es de cosas pasadas, que sean libres, ¿no? No, pues qué ole, ¿qué les está pasando? Te digo, antes Está había bien. ética y civismo. Bueno, ya llegó también el doctor Víctor Gómez, creo que ya hasta se estaba Yo durmiendo. quería comentar algo ahora. Ah, Les bueno, comento rápidamente. ra- Ah, ra- dime. Sí, sí. rápidamente, no, lo que yo quería comentar es que parecería que es una posición más cómoda este tipo de pensamiento, ¿no? Así las circunstancias son las que me han hecho, son los demás, qué mala suerte tengo, pobrecito de mí. ¿Dónde está Entonces, tu es una voluntad? forma, ajá, es una forma de no asumir tu propia responsabilidad en la vida, ¿no? Porque entonces, no tiene nada que ver contigo, son los demás, son los que me hacen. Y eso es muy común en la terapia, que lo podemos observar, ¿no es así, Olinto? Porque van Sí. con esta situación de todo me pasa a mí, todo me sucede. ¿Y qué hace usted para que esto no suceda? No, pues es que aunque yo no puedo hacer nada. Así son las circunstancias, así es mi vida, por más que yo me Así relacione nos con más tocó vivir. personas.
Así nos tocó, Aquí, aquí nos así nos tocó tocó vivir. vivir. Aquí nos tocó Sí, vivir y así nos tocó vivir, ¿no? así es. Y no hay nada que Ancina hacer, y nos tocó vivir. Ancina mismamente. y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces es algo que hay que trabajar mucho y que da muchísimo trabajo que Oh, la sí. persona cambie su forma de pensar y asuma su propia responsabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, Víctor seguramente va a comentar algo, pero yo lo veo en el campo de los padecimientos, por ejemplo, gente con obesidad, salvo que tiene que ver sí, con desórdenes que van más allá de su voluntad, pero en general tiene que ver con hábitos, ¿no? Con hábitos, sí. Con hábitos, y sufren, es que esto, es que estoy así, es que estoy así, Pero son es, hábitos que no son conscientes, exacto, por eso vuelvo al librito aquel, La exactamente, revolución de la inteligencia. O sí, sea, gente que come por estrés, ¿no? Gente que compra por estrés, por angustia. Gente que antes de probar un alimento le pone sal. Ujú. Gente que después de comer una sopa enciende un cigarro. todo eso, Cosas de ese tipo. sí, Pero bueno, sí. es interesante y son cosas que a las que les debíamos dedicar como que más espacio a lo largo de nuestras reflexiones porque nos ayudan a entender por qué somos como somos y a superar nuestros defectos, ¿no? Es todo un desafío, pero fíjate, no es lo mismo ver las cosas como desafíos o verlos como problemas. Si los vemos como problemas, vemos puros peros, obstáculos y mala Claro, suerte. Si los claro, vemos como desafíos, la misma vida nos está impulsando a buscar claro, salidas, otros claro. caminos. Don Víctor Gómez, Hola, ¿qué tal a todos? Gracias. Hola. Quería ¿quién nada sigue? más hacer Comentarios de esto. un comentario acerca de lo que Olinto está diciendo y la verdad es yo te felicito mucho porque de todo lo que he escuchado y en tus intervenciones, en verdad me parece como muy profundo y de todo un análisis que yo tuvieses que hacer una reflexión profunda de todo lo que estabas hablando porque lo asumiste y eso me gustó, el sentirte así, ya con un sentido más profundo de lo que nos estabas hablando. Mientras yo estaba yo escuchando, de repente me vino la palabra existencialismo, ¿no? Donde tú eres responsable de tus actos y quiero poner un punto pues importante en cuanto a esto, que muy respetado, pero pones al hombre en el centro, pero no a Dios. Y quiero pasar en este punto más filosófico, el decir, ¿cómo poder respetar estos puntos de vista que son extremos? Y el decir, solamente es mi acto, mi control interno externo, o existe algo más allá de mi control de lo que yo puedo hacer. Eso es lo que Que es me la vino en conciencia, esta ¿no? reflexión. Sí, Esa es la sí, conciencia. sí, y ese es despertar de la conciencia, pero para poder lograr y analizar este tema, pues la verdad es que has evolucionado mucho, ¿no? Has crecido, has madurado y dices, wow, me gusta, ¿no? Porque se da a la charla, al análisis, a esa reflexión, tal vez muy básica, pero pues muy filosófica, pero que nos deja pues mucha enseñanza. Gracias, Lo que Olin. Víctor te Sí, sí, quiere sí. decir, pero no se anima, es que eres un chingón, Olito. Así Les es. voy Ah, a poner, les voy a poner para que vean cómo va el huracán. ah, Ok. grill, ¿o cómo se llama? Ay, ¿por qué ¿Ven? salgo yo? No sé. Sales, Porque No sé por qué tienes salgo yo. Ah, es que le piqué doble aquí, no, pantalla. no. quizá por la configuración Ya, de a la ver, pantalla. o sea, salgo yo en lugar de salir, la cosa es sale junto. Ahí se ve. Ya. Se ve Sí, bueno, lo voy a echar a andar. Ah, bueno, primero está el anuncio. el anuncio No, pero pues siempre. es que no tengo la suscripción, entonces, pues Ahí tenemos va. que ver el anuncio. Pero ahí está, miren cómo se mueve. Este es de la NASA, ¿eh? Oh, wow. Ya es categoría Y 5. ahí está, ahí está el centro del Loco. huracán, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, Mm. sí, 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 sí. Qué maravilla, ¿verdad? Tener estos avances
de la Oh, sí, tecnología, qué bárbaro, caray. oh, sí. Ya nada más eso, caray. Qué impresión. Eh, Entonces ya es categoría 5. Wow. Lo Ahora más. les voy a poner este satélite desde donde se toma. Qué padre. Ahora vean el radio de. ¿Sí lo ven ahí? Sí. No vean lo de International, los anuncios, nada de No, eso. no, no. Bueno, aquí le tengo que poner aceptar y continuar. A lo mejor si te sitúas en el mapa, esa como cuadrito en puntos, se ¿Este? amplifica, amplía. No, No, en no, la extrema, en no, la punta extrema este derecha, es arriba. el panorámico, digamos. Sí, O sea, no sé. Ah, sí se puede mover. te decía Ahí dónde está. está el desarrollo, el centro. Está en Aruba o por ahí, frente a Aruba, Jamaica, ahí en esa Por zona. ahí. O sea, México está lejos todavía y vean el efecto que Mm, tenemos. ujú, ujú. Sí. Imagínense en el centro. No, no, ¿Cómo no, están no. allá? Está feo, ¿verdad? Está muy Ajá. Aquí feo. hay otro, el del New York Times, Ya. el domingo a las 2 de la mañana, Ah, el sí, ya sábado, el va. viernes, el miércoles, y aquí ya está el martes a las 8 de la mañana, el huracán está Sí, encima de las islas que están allí. Puerto Rico está arriba, la República Dominicana sí. y México, vean dónde está Sí, México. O sea, no se ve, bueno, aquí nos imaginamos que el Golfo viene así y la Pues ahí península está. así. Este Belice. es el efecto que tenemos nosotros ahorita, arriba de Belice. Ahí, sí. ahí, Ajá. ahí se ve Yucatán, apenas si se alcanza a ver. Ujú. Puebla está hasta acá Ya va. y, Ahí, más o y no menos ha ahí. parado de llover. Ahora imagínense el No, centro de. hombre. Qué Qué interesante, fuerte, ¿verdad? ¿no? Es el segundo o el primero de la temporada, ¿no? No, porque ya es B, Mm. son A, B, C, D, E, F, etcétera. Entonces, si es B, es Ah, el segundo. sí, 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 sí. Bueno, adelante, voy a hacerme mi café. Oye, pero todavía este huracán no Ah, es pero el no que tengo estás taza. revisando, ¿eh? No estás ¿Perdón? revisando. Este huracán, lo que estamos nosotros sintiendo aquí, es lo del Pacífico, lo que acaba de pasar por Sí, Oaxaca, pero no es el que nos has descrito. No tenemos todavía sus Ah, efectos, no, es aún a que pesar de la tú hablas distancia. de la tormenta Cris. Y, pero es lo que estamos teniendo ahorita, pero no de Sí, lo que. pero lo que tenemos nosotros acá es de los dos lados. Ah, no, claro. Ah, Eso nos pasa estamos en por el estar en centro. medio. Cris pegó en en Chiapas, Ujú. ¿sí Sí, o no? sí, 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 exactamente. Y es lo que estamos ahorita teniendo aquí en Puebla. Este es Cris, ahorita te lo pongo. Pero yo Espera, pienso que nos está pegando más lo de Beryl. Pero bueno, ahí está, ujú. hace 2 horas. Interesante, ¿verdad? Sí, Sí. claro. Ahí está. Ujú. sí, ya va a llegar debilitado Este es entonces. Beryl, o sea, Beryl está, fíjate, ahí está Puebla. Ujú, ujú. Cris es esta parte Sí, de lo rojo. Por eso pienso que es más Beryl que Cris lo que nos toca. Pero bueno, finalmente está lloviendo. sale. Bueno, A ver, Ah, Víctor, ah, sigues. ya te voy si a lavar quieres. mi taza porque no tengo taza para mi café. Ok. Perfecto. No Muchas abusen. gracias. Gracias, Vale, vale. gracias, Aida. Pues me encontré una carta bien interesante porque, A ver. y la voy a describir porque tiene mucho, mucho de fondo y esto me llevó al siguiente punto. Estimado doctor David Kersenovich, próximo secretario de Salud
reconociendo el gran reto que representa este cargo en un país que sufre una de las más graves y oficialmente declaradas emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes. Este cargo implica un gran reto por la necesidad de reestructurar el sistema de salud pública en medio de fuertes presiones de sectores económicos que buscan su privatización. Conocemos su larga trayectoria y en especial su experiencia al frente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Usted conoce bien las principales causas del deterioro de la alimentación en nuestro país. Fue colega del doctor Adolfo Chávez, quien desde este instituto advirtió desde los años 90 sobre la crisis de salud que vivimos actualmente sin que fuera escuchado. El doctor Chávez señaló en ese entonces que los alimentos y bebidas que se anunciaban masivamente en la televisión e inundaban los comercios estaban alterando radicalmente la dieta de los mexicanos e iban a desencadenar una profunda crisis en salud. La magnitud que ha alcanzado esta crisis puede ser descrita al señalar que somos el único país en el mundo que ha declarado emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, y que las muertes por diabetes se han llegado a triplicar en menos de 20 años. Las grandes corporaciones globales señaladas por las que fuera la directora general de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Margaret Chan, se han convertido en el principal obstáculo para incrementar las políticas dirigidas a prevenir las llamadas enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Estas enfermedades tienen como principal causa el consumo de alimentos y bebidas no saludables, como es el tabaco y el alcohol. Doctor Kershanovich, será muy importante que sea firme en evitar la interferencia de los intereses corporativos en la Secretaría de Salud. Serán muy importantes los nombramientos que realice en su equipo para el diseño e implementación de las políticas de prevención. Esperamos que se trate de expertos y expertas libres de conflicto de intereses. La Organización Mundial de la Salud reconoce la urgencia de reducir el consumo de los productos que están causando la mayor cantidad de enfermedad y muerte, como son los alimentos y bebidas no saludables, el tabaco, el alcohol y todos los productos chatarra, los industrializados. Se recomienda regular la publicidad de estos productos. Los puntos de venta de alcohol se han multiplicado sin control, así como su publicidad vinculada al deporte y eventos juveniles. El tabaco se expone en los espacios más preciados en las tiendas de conveniencia, en las cajas y al lado del alcohol. Como usted sabe, las grandes corporaciones como Nestlé, Coca-Cola, Bimbo, Unilever, FEMSA, se oponen a estas regulaciones ya que a través de las puertas giratorias, el cabildeo, la captura de asociaciones profesionales, así como a través de la acción legal como los amparos que ahora están en la Corte contra el etiquetado frontal, y la presencia de estas corporaciones en la Secretaría de Salud a través de organismos de consulta o a través de funcionarios aliados se convirtió durante años en el principal obstáculo a la implementación de las políticas regulatorias. Nuestro interés, doctor, no es más que llevar adelante las políticas internacionales recomendadas por los organismos de Naciones Unidas, por la OMS y por UNICEF, políticas que han sido consensuadas internacionalmente por amplios grupos de expertos y muy diversas instituciones. Vivimos en un mundo donde las fuerzas comerciales de corporaciones que fabrican, publicitan e introducen al mercado productos no saludables se ha convertido en la principal causa de muerte en México y de esas enfermedades que nos aquejan. Y sigue. Y dije, bueno, ¿por qué esta carta fue dirigida al doctor? Y entonces encuentro todo este movimiento generado por un artículo de Alejandro Calvillo. Y comienzo a buscar el por qué manda o por qué escribe esta carta. Sin embargo, y encuentro un video que él recomienda. Dice, en México se capturó durante diseños parte esencial de la política de salud pública con un grupo de corporaciones a través de una institución creada por ellas mismas. Se trata de la Fundación Mexicana para la Salud. No se trata de un plan maquiavélico, se trata de una práctica común naturalizada ideológicamente, de que en inglés se llama playbook, de las corporaciones para capturar la política, evitar que ella actúe contra sus intereses y que incluso los beneficie.
Funsalud fue creada en 1985, justo durante el auge pleno del neoliberalismo, a la mitad del gobierno de Reagan de gobierno entre 81 y 89, Margaret Thatcher, que gobernó en 79 y 1990. Esta ideología dominó las políticas de gran parte de las naciones, sometidas ya a los ajustes estructurales de los organismos financieros internacionales, que coincidían en presionar a desregularizar de la economía todo esto que estamos comentando. Y así sigue esta situación y dices, pues, ¿cómo ha ayudado a través de esta corporación, la Fonsalud, a través del tabaco, y que incluso tiene que ver mucho, y en el pasado, con el Seguro Popular? Y sí recordamos cuando se dice 1 peso de lo que se vendan los cigarros para lo que es el Seguro Popular. Y es una carta que es dirigida para el doctor y dices, ¿qué tan profundo hay en esas palabras y en esas cartas? Que alguien se atreve a decir esto, ¿no? Y lo que decía Olinto, pareciera que todo fue creado, fue realizado y hay una mano atrás que mueve la silla. Dices, ¿cuántos intereses hay de estas corporaciones para que un pueblo se pueda ver desnutrido y con grandes alteraciones, y que para ello lo primero es las ganancias y sin importar la salud de un pueblo, y que hay autoridades que lo van permitiendo? Dices, ¿esto es más grave que una elección? Sí, es más grave porque tiene que ver con la salud de los mexicanos. Y eso me llevó de una carta que leí a decir, bueno, ¿qué es la Funsalud? Todo un organismo atrás del poder. Y siguen moviendo pues, al mundo y a muchos países. Esto, lo que Olinto decía, el control externo. Nosotros como humanos, como pensantes, ¿cómo podemos hacer para, a pesar de que esté cargado de tantos anuncios, nosotros hacer esa conciencia de que ciertos productos nos pueden dañar? Nosotros como médicos decimos, es que la prevención ya fracasó. Tenemos que hacer diagnósticos oportunos de enfermedades, porque está fuera de nuestras manos, porque la gente no entiende o no quiere entender. Es más fácil comprar unos churritos ya industrializados o unas palomitas que hacerlas en casa, como recuerdo en mi casa de niño, que nos ponían a hacer las palomitas y los disfrutábamos. ¿Cómo hacerle y cómo cambiar y resetear ese pensamiento del humano para decir, esto sí me conviene o no? Ustedes como profesionales de la salud tendrán algo que decirnos y comentarnos de cómo podemos hacerle, porque la industria es muy grande, ¿no? Se toma más Coca-Cola que leche, más productos industrializados. ¿Y qué necesitaríamos los seres humanos como para entender y entrar en esa conciencia de decir, este producto me causa daño? Se los dejo ahí. Híjole, es un Sí, nada tema más que estás perdiendo de vista que la mayoría de estos productos le gustan a quien los consume. El gusto, el paladar, y lo que habría que transformar en un inicio es la forma como nos vamos educando el paladar. Pero a los niños, ¿qué les das? ¿Qué les por eso das a los niños? ¿Te portaste bien? ¿Qué les das? Un caramelo. El doctor pediatra recibe a un niño. ¿Qué le da de regalo? Una paleta. Entonces, ustedes son los culpables. es un tema interesantísimo y Los poderosísimo. jarabes son dulces. ¿Por qué? Ujú. Mira, aquí hay un asunto en cuanto retomando lo que comentaba hace rato, las fuerzas poderosas que nos rodean son en verdad monstruosas. Por ejemplo, la creación del gusto. Ajá. Hace poco estaba yo en una de estas tiendas, creo que era Mega, no sé, gigantesca, gigantesca. Había de todo, todos los anaqueles atiborrados. Y en las zonas de botanas o de comida, pero sobre todo botanas, no había una sola que no tuviese 2 o 3 sellos de exceso de calorías, sodio, más cosas. Y aún así va la gente y se las compra. Bueno, los cigarros, ¿no? Sabía la gente que el fumar es
es muy peligroso, iba a decir es un placer, pero bueno, es muy peligroso y También, aún así también la lo gente, es. sí, Es que también, también lo es. es que ahí va la generación de la implantación del gusto, tiene que ver con el placer. Sabemos que hay centros de estimulación placentera en el cerebro y hay una tendencia a estimularnos constantemente, porque esa estimulación genera otra sustancia enorme que La es adictiva, dopamina. que es la dopamina, ¿no? Somos una sociedad dopaminérgica. Siempre, el hecho de tomar un celular y ver lo que es otra adicción, y también ha generado muchos problemas, ha generado divorcios, ha generado accidentes, muertes, ahí estamos, porque genera dopamina meterse al celular. Así como eso, cantidad de cosas. Entonces, yo les digo, ¿cómo es posible? Porque además de los daños a la salud, ¿sí? Encontramos cosas tan bizarras, tan extrañas, como por ejemplo rendirle culto a la Coca-Cola en algunas poblaciones, como si fuera algo divino y sagrado. Pero además hay otro elemento grave que está ocurriendo ahora, que es la escasez del agua. Pero para las grandes compañías refresqueras les importa un pepino eh, usar y gastar eh, para elaborar sus refrescos o cervezas monstruosas cantidades de agua en algunas comunidades que están enfrentando ya escasez de agua, con todo lo que trae aparejado eso. Entonces, ciertamente, yo digo, bueno, ¿por qué se siguen anunciando en la tele, y todo esto cae dentro de este mismo espectro, estas botanas, ¿no? Y vemos lo que se gasta en producción en los anuncios es monstruoso, en publicidad, porque están muy bien hechas la producción de esos anuncios, para inyectar precisamente, sobre todo en la población joven y niños, pero también en los grandes. Hay El una placer. tendencia, hay en Silicon Valley y en algunas otras corporaciones así de alta tecnología, Ujú. de poner en práctica la dieta de la dopamina. No sé si han escuchado de eso. Ah, no, a ver. Ah, la dieta de la dopamina. O sea, un día a la semana dejar de ver el Facebook, Mm, el Twitter, el Pinterest, el YouTube, el Instagram, dejar de navegar por internet, todo lo que te produce dopamina, la dieta de la dopamina. es muy difícil eso. Hombre, está de locos. Está de locos. Pero esto que dice Víctor, pues yo me acuerdo desde que era niño que en las familias de buenas costumbres, el refresco estaba prohibido o no había dinero para comprarlo, ¿eh? También. Agua, agua de sabor, agua de horchata, agua de Jamaica, agua de tamarindo, agua de papaya, agua de piña, agua de naranja, agua de limón, lo más común y corriente, agua de limón. Ujú. Y yo iba a casa de un vecino que de repente nos invitaban los pues, papás a varios de los niños de la edad, y ahí tenían por costumbre los domingos poner una botella de Coca-Cola en el centro de la mesa. Yo en mi vida había tomado la Coca-Cola. Ponen la Coca-Cola y entonces el señor Valle se apellidaba. El señor Valle decía lo malo que era la Coca-Cola. Nos explicaba que no había que beber Coca-Cola a los niños, pues estaba la Coca-Cola ahí, ¿eh? Entonces decía, Mm, pero ya cuando somos mayores ya podemos tomar Coca-Cola. sí. Entonces voy a dar a probar Coca-Cola. ¿Y saben qué hacía? Salía su esposa, doña Josefina se llamaba. Salía la señora con una jarra de agua de limón con hielo y le echaba un chorrito de Coca-Cola y nos servía. Wow, Era una manera de empezar toda la Coca-Cola. extraño, ¿verdad? Pero, o sea, tienes razón en esto de que llegas a un supermercado. Yo soy muy fijado en esas cosas para ahora que compro algunas cosas en Soriana, que está por aquí, por el centro, donde era la comercial hace muchos años, la primera tienda de A sur, la 21, fue la primera, la comercial 21 mexicana. con... Sí, sí, Ahora sí. se llama Soriana.
Y Ah, entonces ha cambiado mucho la distribución de las cosas. Entonces tienes que pasar en la entrada, te ponen una isla con los productos de temporada en oferta. El aguacate, la naranja, lo que sea, los limones, la papa, etcétera. Te sigues y están todos los electrodomésticos. Y del lado derecho la farmacia, los shampoos, cosas de esas. Te sigues y automáticamente llegas al área de los vinos y licores. Ya que pasas el área de vinos y licores, entonces se abre un espacio donde están los refrigeradores con los productos lácteos, los quesos, la panadería, la leche. Fíjate, el recorrido que tienes que hacer. Claro. claro. Luego ya compras en tu carrito, ahí te vas metiendo. Y vas por los diferentes pasillos, ¿no? Que si las cajas de té o que si el azúcar o la pasta o qué sé yo, lo que tengas que comprar. Pasas por la pescadería, por la carnicería para llegar a las verduras. Fíjate. Y luego para salir, o te sales por el mismo pasillo por donde entraste, o te sales por el pasillo del mismo ancho paralelo que está al extremo, donde están las verduras. O sea, entras por la derecha y sales por la izquierda. Y para salir por ese pasillo te encuentras con una cantidad de papel de baño, de macetas de plástico, ofertas cuando es Navidad o cosas de eso, te ponen las series de foquitos, de todo. Y ahí, si sales por uno de los pasillos del centro donde están los productos del abarrote, para llegar a las cajas, tienes que pasar por donde está la ropa. La ropa de bebé, la ropa de hombre, la ropa de mujer, etcétera, los zapatos. Tienes que pasar en medio con el carrito. Y yo soy feliz pasando con el carrito donde está la ropa, que no cabe bien el carrito porque tiro todos los ganchos. Y un día me reclama una de las muchachas, oiga, tenga cuidado, le digo, oiga, abran el espacio, pues entonces ¿por dónde voy a pasar? Pues sí. Yo por grosero y feo, ¿no? Pero y llegas a las cajas y te encuentras las revistas que nadie compra, pero todo el mundo lee. Porque mientras estás esperando a que te cobren, Claro. estás hojeando la revista. Claro. Están todos los chocolates, los chicles, las tarjetas de regalo de YouTube, las tarjetas de regalo de Apple, las tarjetas de regalo de no sé qué, las navajas de rasurar, las baterías, todas esas cosas. Todo esto está pensado. Todo. Hay un Todo. psicólogo del consumo y los dulces están abajito. ¿Por qué? Porque vienes con el Sí, niño y los niños claro, Sí, están al alcance sí, del niño. a su altura, ¿Eh? a su altura del niño. claro, Sí. O claro. sea, diseñar la distribución de un comercio Claro. de un Walmart, de una cosa es la locura. Así es. ¿Dónde están ubicadas las cosas? Y las cosas de primera necesidad están en el extremo por donde entras. Vayan al Sam's. Para entrar al Sam's tienen que pasar por donde está la comida chatarra. Ujú. O bajarse a donde van los automóviles. Si no, tienes que pasar entre las mesas de la comida chatarra que la gente está ahí comiendo, engordando y llenándose de grasa y de Ujú. colesterol y triglicéridos, pero eso no lo dicen. Ya entras al Sam's, coges tu carrito. Del lado izquierdo están todas las ofertas de los desechos que no se vendieron. Aquí de este lado. Del lado derecho está la óptica, están las computadoras, están los refrigerados, tales cosas. Y ya entras a lo. Tú vas a comprar espárragos. Para llegar a los espárragos tienes que dar toda la vuelta hasta el final, dar la vuelta a la izquierda, porque los espárragos están exactamente en el punto opuesto, en diagonal a la entrada. Y hasta Claro. se te olvida comprarlos ya después. Entonces tienes que pasar por todos los Claro. departamentos que no Sí, quieres y siempre hay algo que, ya viene esto y claro, qué claro. cosas, ¿no? Sí, caray. Bueno, Sí, yo creo que están muy relacionados los dos temas, ¿no? El de Víctor y sí el están con el, relacionados, sí. Sí, con el de Olinto, ¿no? Con hacer toda esta conciencia de quién eres, qué
qué quieres para ti, cuáles son las ¿Qué mejores quieres para ti? condiciones. Claro. Sí, tiene mucho que ver con esto, pero pues como dice Jesús Manuel, no hay que olvidar todo esto que se maneja a nivel publicitario, La pero también, mercadotecnia, sí, pero también hay otra cuestión, que los carbohidratos son adictivos. por supuesto. Y en esa medida, Los cada vez que tú carbohidratos comes un son como las carbohidrato, mujeres. no, los carbohidratos te llevan a más carbohidratos, Por precisamente eso, pues, para crear Las mujeres llevan a más mujeres. esa necesidad, ¿no? Podríamos decir que es es la como concupiscencia como del los ser hombres humano, entonces, Adrián. ¿no? La ¿No? Entonces, proclividad a la concupiscencia. también sería igual que los hombres, entonces sería el Claro, pero equivalente. yo no puedo decir eso porque yo prefiero ¿Por qué los no? mujeres. A propósito del tema que yo voy a tocar, A ver. A Oye, ver, Jesús Manuel, bueno, ya saben, nada más quería comentarle a Jesús Manuel que él de niño nunca tomó Coca-Cola, sino que tomó Pato Pascual, Jarritos y Chaparritos. chaparritas, el jarrito, Jarritos sí llegué. No, fíjate que Pato no, hombre, en mi Pascual, casa eso no Pato Pascual. había. la ¿Sabes qué es lo que chaparrita, sí? Las chaparritas, eso Eran sí. deliciosas. Pero el único refresco que se compraba y cuando estabas enfermo era el Sidral Mundet. claro, te daban Claro. siempre sidral, ¿Por Denle qué? un No lo sidralito. sé. sí, Bueno, a veces algunos médicos hasta lo aconsejaban. A ver, denle su sí, sidralito. sí, lo recomendaban también los médicos, y ya sabías que te enfermabas y tu sidral a un ladito, ¿no? Sí, Exactamente, sí es cierto. Sí, sí. quién sabe por qué, pero bueno. Pero era de vez en cuando. Cada Cuando vez que estabas te enfermo, enfermabas, entonces había que enfermarse seguido. Sí, así sí. es. Acuérdate No, en los mi casa trucos que nunca se hubo hacían para... refrescos, Víctor. En mi casa nunca hubo ¿No? refrescos. No, en ¿No? mi No, casa no, no. no, Y yo pero veo gente que anda en la calle, Sí, personas sí, 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 sí. voluminosas con el estómago que a punto de reventar, Sí, con sí. una botella de esas gigantescas de Coca-Cola. ¿Cómo se llama el tamaño, 3 litros, Se llama, ¿no? 3 litros. En la mano. Fíjate que Ya, ahorita ya que andan escucho, paseando en los sapos y esto. La abren, cierto. la Ay, cierran. qué Ahí andan bárbaro. pasando. ¿Sabes Como si dónde yo veo eso y marca un cambio, un antes y un después con los trabajadores de la construcción, los Por albañiles? supuesto, por Es supuesto. impresionante. Y yo Antes era el recuerdo, porque pulque. mi papá se dedicó a la construcción pues, toda su vida y me llevaba de niño a las obras. Y era maravilloso. Yo era pequeñito, 7 años. Llegaban las esposas de los trabajadores con unas canastas y con unas carpetas bordadas muy bonitas y llevaban comida deliciosa que Por compartían con nosotros. supuesto. Deliciosa y llevaban cosas para tomar, pero jamás llevaban, nunca vimos una Coca-Cola. Ahora lo que comen los albañiles en las obras, híjoles, es muy triste, pero no falta una Coca-Colota. Grande. Antes era el pulque, quizá una cerveza. Sí, sí. Recuerdo unas como tortillitas en forma de molote, así, como de quesadilla de arvejones, me acordé. Ah, qué delicia. Muy rico. Pero bueno, Los ¿Cómo, cómo, tlacoyos de Alberjón. ¿cómo? Los cómo cambió tlacoyos el, de Alberjón. Sí, qué cosa. cómo cambió el tiempo, ¿verdad? Ahora ya no nos llevan comida. Ya no. Ahora te la tienes que llevar tú. No, pues ahora comen maruchans y cosas así. Sí. Ah, No, y los ves con su bolsa de papas, de estas cosas, Papa. y la Coca-Cola. Fíjate, otra cosa, fíjense, me estaba diciendo un chico que estoy atendiendo, yo no sé si sea cierto o no, pero es del Istmo de Tehuantepec. Y él me contaba que, porque le decía que las tehuanas famosas ahora, pues algunas son pues muy obesas, ¿no? Muy enormes, enormes, y algunas casi hasta se sienten orgullosas de tamaños, de esas Como si obesidades, fueran de otra nación. sí, enormes y ¿Ah? llenas de oro, sí, pero me decía, Indonesia. Sí, sí, la gente es así. sí, muy, muy obesas, pero dice, pero ¿sabes qué? Eso es ahora, porque me cuentan bisabuelas que cuando ella era niña no había esas mujeres tan enormes. Pero ¿sabes cuándo empezó este asunto de las mujeres enormes? Cuando entró los refrescos y las botanas y la comida rápida. Entonces las personas empezaron a engordar y ahora pues es famosa la persona tehuana, pues
muy gorda. Dice, pero eso es porque llegó todo el mundo nuevo. Antes no. No sé si sea cierto o no, pero se me hizo interesante, tal vez sí. Las Ay, obesidades. Claro. Bueno, yo rápidamente, porque ya queda poco tiempo, el tema, el es que tema que yo ahorita nos dio una cátedra, caray, de más de Sí, media hora, caray. sí, perdón. el tema que yo quiero tocar está en relación con la marcha que se llevó a cabo el día sábado, la marcha del orgullo LGTBI más en la Ciudad de México. Bueno, hubo en otros lados, pero la que destacó más, como siempre, es en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, dado esto y varios comentarios que estuve escuchando, me metí un poco a lo que era a revisar qué es la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género. Esta se llevó a cabo en el 2022, porque vamos un poco atrasados como siempre, ¿no? Entonces, los datos que Ay, aquí nos da la encuesta es que esta se llevó a cabo en personas de 15 años en adelante. ¿Cuál fue lo que ellos estuvieron preguntando? Fueron varias cosas, porque aquí hay que diferenciar. Una cosa es la orientación sexual y otra es lo que es la identidad sexual, la identidad de género, ¿no? Que son dos cosas completamente diferentes. En esta encuesta que se llevó a cabo, les decía, a partir de los 15 años, se encontró que tenemos en la población, que estamos hablando de una población de algo así como 97 millones en ese grupo de población. 5 millones fueron los que expresaron que tenían una orientación sexual diferente, que pertenecían a ¿cómo se llama? Ya sea lo que era ser lesbiana, ser gay o ser bisexual, básicamente, ¿no? De estos 5 millones en los que cierran esta información, obviamente la información que se pudo recabar, porque también aquí hay que tomar en cuenta que mucha gente, a pesar de que tiene otro tipo de orientación sexual o de identidad de género, no lo dice también, ¿no? Lo que llamamos la cifra negra, ¿no? Que es la más grande, pero lo importante acá son los datos que encontró el INEGI, ¿no? Entonces nos plantea que de estos 5 millones, el 51% de esa población se declaró bisexual. O sea, la mitad de esa población se consideraba bisexuales, ¿no? El 26.5% se consideraba gay u homosexual. El 10% lesbiana y el 11% tenía otra, porque aquí ya entra también lo que es la diversidad también de orientación y de identidad de género. Todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? sí. Acá lo interesante también es que cuando se planteó a la población, esos 97 millones, se encontró que el 99% de esa población sí se identificaba con su propio género. ¿El 99? El 99% Ajá. de esa población sí se identificaba con su propio género. No tenía nada que ver con la preferencia sexual. O sea, yo nací mujer, es lo que se considera el cisgénero. Yo nací mujer y me siento mujer. ¿Sí? Por eso hay que diferenciar, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la preferencia, porque yo me puedo sentir mujer y me gustan las mujeres, que es otra cuestión, ¿no? Lo cual es muy interesante. El 1% se consideraba con identidad de género como trans, ya sea transexual o transgénero. Esto llama mucho la atención porque son datos interesantes, que nos muestra que cada vez pues tenemos que ir adaptando las circunstancias de la sociedad para entender qué está pasando. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una gran violencia que se genera, y esto fue uno de los reportes que se expresaron ahí en la marcha, toda la violencia tan fuerte que están siendo víctimas todas estas personas, ¿no?
Aún ahorita, pues no podemos decir que ya se estén mejorando las circunstancias, pero también tenemos otro problema, que a nivel legal estamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque las políticas públicas pues no están al día en lo que hay que trabajar con la orientación y la identidad de género, sino que van muy atrasadas, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer un recorrido en cuanto al aspecto legislativo y de políticas públicas. Por supuesto, estamos hablando de la Ciudad de México, que es la que lleva la vanguardia, ¿no? Porque si nos vamos a los estados, todavía estamos peor. Y nada más les voy a dar unos datos porque tampoco quiero cansar. Tenemos que a partir de 1998 se realiza el primer foro sobre diversidad sexual y derechos humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Aquí se suprime entonces ya, fíjense qué cosa, se suprime ya la homosexualidad como un agravante en el delito de la corrupción de menores. Ya se empieza a quitar toda esta idea que los homosexuales eran los que iban a corromper o abusar de los menores, sino que esto era otra cuestión. Y esto me llama la atención porque en algunas veces yo les he comentado que en los dictámenes criminológicos todavía se consideraba como conducta parasocial la homosexualidad. Oye, pero no en la ONU, desde, no, en Sí, Estados pero Unidos. estamos hablando de acá. Uy, en De Estados que, Unidos desde 1900, ¿qué? 96, se eliminó dentro de la serie de trastornos mentales, de enfermedades que trataban los psicólogos y todo este rollo. ¿No? ¿Qué año fue? ¿87, 86 o por ahí? Se eliminó el concepto este de homosexualidad, ¿no? sí, pero el asunto es que una cosa es lo que se plantea a nivel internacional y otra cosa es lo que se asume localmente, ¿no? Por eso les comentaba que Ah, todavía o se sea, no sigue. son normas internacionales Sí, sí, cuando claro, son normas dicen algo. internacionales, pero ¿quién las sigue? Ah, no, Y no ya, sé, pero si un chavo, chava, llegan al psicólogo con sus papás y le dicen, cúrelo, doctor, o a un psicólogo que le dice, oiga, pues eso no es enfermedad. ok, yo te voy a decir una cosa, Es que no hay en una pleno, conciencia de eso y además hay un discurso de odio. sí, pero en pleno siglo XXI te No, siguen llevando a los hijos para que los la cures, semana pasada, hombre, por favor. Lo vimos con las marchas. ¿sí? Y apenas tenemos aquí en Puebla el asesinato Sí, el día 30 precisamente el 30 de junio, de un influencer y activista, Fernando Ortega Arenas, que se llamaba el Dimeyao. Acá sí, desapareció el 28 y el 30 fue encontrado muerto. así es. Entonces, a lo que voy es que una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es la realidad, porque también comentaba yo hace no me acuerdo cuántas veces, hace cuántas sesiones que tuvimos, que hablábamos de que apenas este año se planteó prohibir las terapias de conversión en México, ¿se acuerdan? Porque Sí, claro, estas estaban lo consideradas comentaste. que tenía el esfuerzo para corregir, fíjense, la orientación sexual y la identidad de género, o sea, corregir. ¿Se dan cuenta? Era un problema que estaba ahí y que había que corregir. Entonces, una cosa es lo que se plantea y otra es, para hacer rápido un poco el recorrido y no tardarme ya mucho, tenemos que hasta 2006, ya ustedes recordarán que ya se empezó a hablar de la ley de convivencia, que si bien es cierto que esta no se hizo exclusivamente para parejas homosexuales, sí dio pie a que muchas parejas homosexuales pudieran establecer un compromiso y me parece que este es un tema muy importante porque esto hace que se comprometa también la pareja homosexual porque había muchas críticas con relación a que había mucha violencia entre ellos, porque no había responsabilidad, porque no se establecía el compromiso. Y entonces la ley de convivencia fue un parteaguas en cuanto a las relaciones también homosexuales. Entonces, yo creo que es muy importante todo esto.
Y esto ha ido avanzando, pero estamos hablando de la Ciudad de México. Y para irme un poco más rápido, en el 2007 tenemos ya que se habla de la lucha contra la homofobia, pero sigue habiendo homofobia y muy fuerte. Entonces, no hay por ahí nada. Pero fíjense qué interesante. Y en 2009, ya en la ley de salud, ya se establecen los tratamientos con hormonas y psicoterapia para el proceso de cambio de sexo de las personas transgénero, 2009. O sea que realmente estamos en pañales con relación a otros países. Pero bueno, esto es lo que hasta ahorita, y por ahí han seguido pues más modificaciones, pero sí quería hacer el comentario de esto. Y además hubo otra situación que me llamó la atención de lo que nos muestra la estadística del INEGI, y ya con esto concluyo. Se plantea que cuando se revela cuando ya se habla explícitamente de la orientación o de la identidad de la persona, ¿a quién creen que es a la persona que se lo comentan? Cuando ya se atreven, a la ¿A madre, mamá? a la mamá, pero no al papá. No, sí, sí, Fíjense sí. qué interesante, ¿no? Sí, Entonces yo me ya lo había parecieron escuchado eso, sí. datos muy interesantes estos, y pues a ver ustedes qué Oye, opinan, ¿no? y cuando la mamá acepta, no pasa nada ya, pero cuando la mamá rechaza, Depende. El entonces se papá, hace caos en la familia. el papá se hace a un lado, le dice, Sí, nada más no me digas nada, hijo, y la sí. que sigue la relación cercana con el hijo Dice, es la nada mamá. más, no me traigas a nadie No o me no hagas traigas a escándalo. nadie. No hagas Así escándalo. es. Sí, así, exactamente, tal Sí, cual. Y yo lo he visto esto, incluso tengo testimonios en la consulta de esto que sí, yo se también, encuentran en la consulta también me ha sí, tocado escuchar esas ahí cosas. en la ópera me imagino que te llegan En la estas. ópera no, porque ya esos temas en la ópera no suelen tocarse, Ok, porque pues, como que no se presta, ¿me entiendes? Pero, ya, sí, claro. Pues como ven, Muy Yo nada más interesante. quiero preguntarles si haciendo un ejercicio, y ahorita que estaba comentando Jesús Manuel de que no, en la ópera no, ¿qué tanto nosotros, que ya en la ópera. somos más grandes, somos como que recios a aceptar a, 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 a un gay como amigo, como compañero y pasear con él, ¿no? Ir al centro, acompañarlo, vamos al Zócalo, te estoy invitando a Tirustea a hacer el turismo local y nosotros somos, yo creo que los primeros como tener en nuestra mente ese impedimento. Y No, no, espérame, no. y lo relaciono con los jóvenes. Es decir, un joven actual, no sé, 20 años, 18, 30 años, tiene más aceptación y coinciden en muchas cosas y muchos intereses y decir, a mí no me interesa esto, ¿no? Y abre su campo. Mira, Creo que las te voy a personas contar, del pasado, te voy a contar. Mi hija iba a una escuela privada, mixta, este, no digo eh, mm, en secundaria y en preparatoria. Casi los mismos alumnos pasaron de uno a otro. Un día se muere el papá de uno de sus compañeros y le dije, yo lo conozco al señor, conozco esto, conozco lo otro, este, a su mamá, etcétera. Le digo, oye, nada más que según sé, porque es lo que se comentaba en el café, el hijo o uno de los hijos me parece que es gay. Y me dice mi hija, papá, desde la secundaria lo sabemos todos. O sea, yo pretendía decirle a mi hija y mi hija me dijo, no, pues es que para nosotros eso es totalmente normal. ya. A la edad de nosotros, de Víctor, mía, quizá no lo fue en nuestra infancia. Le colgaban a alguien el amuleto en aquella época se decía joto, no se Sí. decía gay. Y ya era un cotorreo, y para quitárselo al pobre individuo aquel, el bullying, el acoso, bueno, no lo era, pero nada más por molestar a alguien se lo colgaba y eso era terrible. Yo creo que a nuestra generación es a la que no nos educaron en esto, fíjate, en la tolerancia y en Así aceptar. es, así Y es. entonces es una reeducación.
Sí, de hecho, estaba yo viendo un video sobre la vida de Maricruz Olivier, ¿se acuerdan de ella? Claro, por supuesto, Sí, poblana claro. ella. De Tehuacán, si no me equivoco. Poblana, sí, muy guapa. Ujú. Bellísima y excelente actriz. Bueno, pues parece ser que ella tuvo problemas por no abrirse ante la comunidad en su preferencia y su orientación lésbica, ¿no? Todo el mundo Este, lo sabía, pero sabía, era un nadie, secreto a nadie se voces, atrevía Sí. a comentarlo públicamente. sí, pero parece que hubo por ahí algunos episodios tormentosos Así y debía es. sufrir justamente por ello, ¿no? En esa época tan complicada y difícil. Sí, 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 definitivamente. Fue un asunto muy delicado. Sí, yo me acuerdo haber leído algo en algún medio, en algún periódico, ¿Cómo y no? todavía si buscas ahora en internet su nombre, te aparecen las cuestiones de que se le consideraba una mujer Sí, 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 lesbiana, ¿no? En su sí, sí. momento. O O como el películas como actor la de... famoso que ¿Cuál? salía en hay esta serie de un edificio donde viven muchas familias y ¿cómo se llamaba esa serie? Multifamiliar, No, no era multifamiliar, vecindad. no, ¿Mexicana? ¿Serie mexicana? mexicana. Ah, no Bueno, recuerdo. una Bueno, pero es familia, un la señor del que secreto en la montaña, ¿no? Entre no, una no, 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 película de no, una serie vaqueros. mexicana y había un actor que era el Milusos, el que estaba en la entrada ahí recibiendo las cartas y Hay una de vecinos, algo de... vecinos, vecinos, Sí, vecinos. ya. Esa. ¿Cómo se llama el actor ese? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, el que salía siempre con el estómago de fuera, ¿no? Sí, sí, era Sí, el conserje, diríamos, conserje, otro, pero no era el conserje, o sea, era ahí el Milusos, el mil usos era. el encargado de la entrada. Pues este hombre un día, en un programa, reveló que él era homosexual. Mm, Y se transformó su personalidad y empezó a hacer un sketch donde salía disfrazado de una mujer, ¿no se acuerdan? Sí, Mm. sí, 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 sí. asumió su Salía, personalidad. salía Era con su Germán, mandil. ¿eh? Era Germán, el personaje. No, no sé. A Sí, ver, voy a ver si lo encuentro aquí. Lalo España. Lalo Ah, es exacto. Eduardo España, ah, exactamente, Sí. sí, exactamente. sí. Eduardo España, ese Ujú. es, efectivamente, efectivamente. Pues qué Fíjate interesante. que, fíjate que Sí. escuché un comentario de un diseñador, ahorita que vino lo del orgullo gay, dice, a mí no me representa el movimiento. El orgullo gay, yo no estoy a favor de tanta movilización porque ellos buscan como, están reclamando sus derechos, pero lo que no entienden es que también tienen responsabilidades, es el comentario de este diseñador. Por lo tanto, a mí no me representan. Yo cuando llego a un lugar, me saludan por mi nombre, me dan mi lugar, conviven conmigo y yo no tengo ningún problema. Y efectivamente me quedé pensando en eso, digo, bueno, sí es cierto, o sea, no todos se sienten representados ni están peleando lo mismo. Y yo creo que en esta narrativa, yo creo que sí, lo primero es acéptate quién eres tú, ¿no? Y muéstrate al mundo como eres. O sea, no nos queda de otra más que esa aceptación y obviamente esto me hizo ruido en mi mente en decir, un diseñador hablando de esta parte, sí, o sea, no todos coinciden en esa idea de que vamos a salir a pelear, no, sino asumir tu responsabilidad y tener una conducta como cualquiera. Es lo que me llamó la atención. Sí, yo por eso hablaba, Víctor, de cómo esto tuvo un parteaguas con la sociedad de convivencia, porque efectivamente se prestaba mucho a hoy con uno, mañana con otro o con otra, pues dependiendo de cada quien, ¿no? Sin ninguna formalidad, sin ningún compromiso. Y es a partir de ahí cuando ya se empieza a manejar que si hay una corresponsabilidad en la pareja, y que tienes que asumirla como tal. Y ya después vinieron por los matrimonios homosexuales y todo esto, ¿no? Tienes razón. Sí, sí, sí. Por cierto que estaba encontrando aquí que el dato más exacto que
Fue en 1990 que la Organización Mundial de la Salud, 90. 90. clasificación de la Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud, pero desde el 73, de 1973, se había logrado que se retirase la homosexualidad como un trastorno en el famosísimo, la Biblia de los psiquiatras y clínicos, el famoso DSM, en ese entonces el DSM-2, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales a la Homosexualidad, como un trastorno ya desde el 73. Fue hasta el Hicimos un, DSM-3, ¿verdad? Hasta el 3, hicimos cuando ya se un quitó. programa, hicimos No, un creo que tengo programa entendido que es del 2, pero ¿Desde el bueno. 2? hace Sí. más de 20 años, Víctor, con un doctor que era psiquiatra. Ah, sí, yo Ya recuerdo. falleció. El doctor, ay, ¿no era José Luis? José Luis No, no, Chávez, no, ¿no? no, No, no era, ustedes no no era Chávez. estaban, ustedes todavía no Ah, estaban. ok, Estaba ok. Víctor. Hicimos Ya. un programa con un psiquiatra, ¿te acuerdas? Su consultorio estaba en La Juárez. Ah, el Jorge Ávila. En La Ay, Juárez sí. está la tienda de ropa de hombre. Sí, don Sí, el Joaquín doctor Jorge García. Ávila. Arriba. Joaquín Ávila. Sí, ¿Él era? sí. Sí, sí. Y Jorge Espinosa Ávila. él nos decía, ya era un hombre mayor, Sí. y nos decía que la homosexualidad se curaba. ¿Te acuerdas, Víctor? Que estaba Ujú. localizada la homosexualidad en Gen. el cerebro, en la pituitaria, no sé, no me acuerdo los nombres, una glándula, alguna cosa, y que eso era curable. ¿Sí Sí. te acuerdas? Fue muy polémico eso. Pero así se entendía en la Sí, psiquiatría, ¿eh? pero esa era la forma como se trataba hace 40 años, o Ujú, 50, o no sé cuántos. Este programa lo debimos haber hecho en la década de los 90. Porque se consideraba un trastorno, ujú. Consideraba una un desviación de la Enfermedad. conducta normal, ¿no? eh, Entonces, sí, pues sí, ya desde ahí debe ser curable, simplemente por considerarlo un trastorno. Ay, no. Y les daban medicamentos daban pues, medicamentos, para claro. controlar eso y bajar Y la había una libido y sesión todo ese de rollo. descargas eléctricas también, y no me acuerdo Había qué tanto electrochoques, claro. shock, sí, 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 sí. Ujú. No, 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 todo lo que ha avanzado la ciencia, caray. No, yo creo que hasta lobotomías llegaron a hacer anteriormente Fíjate, te iba a para decir, quitar la Conocimiento de homosexualidad, la ¿eh? mente, ¿verdad? yo Ujú. lo que he visto ahora es que hay mucha mayor apertura y los chicos, sobre todo jóvenes, se están dando el chance de, pues ya, de abrirse y andan en la calle, pues de la mano, etcétera, etcétera. Y algunos me resulta interesante que se están declarando pansexuales. Ya no Ah, Sí, nada sí, más homosexuales, sí. sino sí. pansexuales, ¿no? Algunas familias no los llevaban con doctores, sino los sacaban de Puebla y los llevaban a vivir a otros estados. Es lo que me cuentan. Era más rápido el tratamiento. Es totalmente cierto, como las niñas que se iban de vacaciones a Ah, España o sí, a Estados Unidos, pero estaban embarazadas. estaban embarazadas. Y la mamá se iba con ellas y regresaba la mamá, pues que tenían ya una hermanita, pero que se fue embarazada y pues ya se decidió quedarse a vivir allá. Uy, esas historias, ay, qué bueno. Sí, sí, Bueno, sí. ya nos vamos. Ok, Señores, muchas Ah, gracias. Está sí, Y bien. vámonos. último programa, después de la vemos. cátedra que nos dio Don Olinto, nos quedamos Ay. estupefactos. Así El es. loco. Le vamos a poner ahora el locus Olinto. Loco, sí. Te Ok, llevas la estrellita, Olinto. Vale, Hoy te vale. llevas la estrellita. Órale, órale. Gracias. Buen nos día. Gracias. vemos. A Hasta ti, nos luego. estamos viendo Cuídense. de 15 días. Bye. Pronto. Don Francisco López Fajardo, Hola padre de Jesús más de Manuel, ¿cómo tres. estás? Padre de más de tres. Bueno, Unos cuantos nada más, de unos siete, cuantos, de siete. nada más 7, Como porque cada ya semana, acá con su reflexión sobre la educación a los hijos. fue una ocasión, me Vaya, dijeron vaya que que ha tenido práctica, Paco, en eso. sí, oye,
Una vez le dijeron a Vicente Fernández que cuántos caballos tenía, dice que nada más 433 caballos. Nada más. Dice, nada más, dice, y no meto otro porque ese se me muere de hambre. Imagínate nada más. Pero bueno, pues Jesús Manuel, aquí ya empezando este mes de julio, ya pleno verano, ¿no? Y en Sí, vísperas de las vacaciones de los niños, Jesús Manuel, sí, cierto. ¿qué hay que hacer con ellos en vacaciones? Muchos Pues papás, dejarlos que se diviertan, que jueguen, que disfruten, que cambien de actividad, que eso es la claro, vacación. La vacación es cambiar de actividad. es correcto, así es. Y fíjate que, pues, unado a eso, hemos visto mi esposa y yo que hoy en día ya hay muchas ofertas de cursos de verano, ¿no? Llámese de clases de natación, llámese de campamentos, llámese también de clases de baile, de pintura, en fin, o sea, muchas actividades para los niños. Y creo que todo eso es muy positivo, Jesús Manuel, porque, pues, digo, en mis tiempos y en tus tiempos seguramente no había todas esas ofertas o eran Nada. Lo muy más que había eran limitadas. los scouts. Es lo único que Ajá, había. los Boy Scouts, sí, Sí. o en mi tiempo los campamentos, pero pues eran, vaya, inalcanzables económicamente en el caso No, no, pues era para para la los gente padres. rica. Es A correcto. nosotros en las vacaciones de verano nos mandaban al changarro de junto, a la tienda del padrino, del tío, de la tía, a ayudar, a medio Trabajar. trabajar, a ganarte unos centavos. Pues es algo que quiero platicar contigo y es correcto. Fíjate que mi hijo está en la universidad y él salió desde hace 2 meses, o sea, prácticamente desde mayo, junio, julio, hasta agosto va a regresar a clases. Entonces, pues obviamente mi recomendación, pues más que está en la universidad, hijo, ponte a trabajar, deja de andar de ocioso, ya tienes una edad en la que tú tienes que ya hacer una independencia no solamente económica, también ya personal en tus actividades y pues ya son jóvenes, pero los chavitos, los hijos pequeñitos, pues obviamente hoy en día también ya hace años no había tantos problemas con la inseguridad. Podrías mandar bien perfectamente a tu hijo caminando 2 cuadras a la panadería a trabajar todos los días y se regresara, ¿no? Hoy ya es peligroso, ¿no? Que un niño de 10, 12, 13 años, 14 años ande solito, aunque ya se cuiden más, pero pues hoy en día la delincuencia está muy abusiva y la verdad, pues cada vez hay muchos riesgos para los jóvenes, ¿no? En todos los sentidos. Entonces yo lo que le recomendaría, pues a los papás que nos escuchen o que nos miren, pues que sí se buscaran una opción de poder estar con los hijos en vacaciones más tiempo, convivir con ellos, pero también al mismo tiempo no dejarlos solos en sus casas. Creo que ese es un riesgo muy grande porque pues luego los dejan con el celular, con la tablet, con la computadora, el internet abierto y ahí los chavitos pueden encontrar cosas que son peligrosas para su educación, para su crecimiento emocional y ahí es donde muchas veces entran en riesgos verdaderos y arriesgan su vida, ¿no? Los niños. Entonces, yo creo que lo mejor es buscarles una actividad ahorita en vacaciones, acorde a las posibilidades económicas. Si tienen una posibilidad económica sin tantos Pero, apuros, pues a ver, les pero pueden espérame, buscar porque han clases. estado los niños han estado en la escuela. Sí, Salen de la escuela de vacaciones y los meten a otra escuela. claro, Yo ahí consideraría que también es importante el tiempo que los papás le deben dedicar a los hijos. No sí, todos pueden hacerlo porque trabajan, en algunos casos trabaja papá, mamá, para completar los ingresos para mantener a la familia. Esto es una realidad. Pero en la sí, medida de lo posible, buscar de veras que los hijos convivan más con los papás en este tiempo de vacaciones, que sería una de las formas de encontrar las virtudes, los defectos, dónde hay que meterle más, dónde hay que invertirle más en atención, en cuidados, en relaciones con los parientes. Hay muchas familias que tienen la costumbre de que cuando están en vacaciones, la mamá que no trabaja, la tía que no trabaja, la abuela que es joven y que tiene un jardín, pues se van todos los nietos, ¿no? Y juegan y ya los papás sí, los recogen, pero
no es la actividad escolar, porque eso de terminan una escuela, se van salen a las 3 de la tarde, a las 2:30, ¿no? Y Sí, entonces los meten a clases de inglés, de alemán, de piano, de violín, de fútbol, sí, de claro, karate, de ballet, de mil cosas, para que las tardes los niños estén ocupados. Esto es un asunto bien delicado, ¿eh? Y luego sí, salen de vacaciones y los meten a otras clases. ¿Por qué? Porque no quieren estar con los hijos o porque no tienen tiempo. En el caso de claro. que no tienen tiempo, se justifica que le busques otra parte. Pero cuando tienen tiempo los papás y los papás no sacrifican ese tiempo para dedicarlos a sus hijos, yo creo que ahí hay que cuestionarlo, Paco. Fíjate, Jesús Manuel, que ahorita acabas de decir una palabra que sí, desgraciadamente hoy en día los papás ven como un sacrificio su tiempo de ellos compartirlo con un hijo. Ya lo consideran eso, ¿no? Ya lo consideran de que, ay, pues tengo que sacrificar mi tiempo de ver el Facebook, de mi tiempo de ir con mis amigas a tomar café, de ir con mis amigos a echar una copa, por estar con mi hijo. Y creo que esa es una de las realidades actuales que más les pega a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que ven en ellos inconscientemente que a los papás les cuesta mucho trabajo convivir con ellos, cuando en realidad nuestras bases fundamentales de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, era, un, era una necesidad que los hijos estuvieran con uno, o ellos convivir con sus hijos, llevárselos de día de campo, andarlos trayendo con ellos en la Bueno, calle, ya no es seguro ir de día de campo, Paco. pues ya no, ¿a dónde vas a ir? Al campo de la esquina del parque y ya te Ya no es asaltan, ¿no? seguro. Eso es una situación también bastante Muy, delicada. sí, y pues la verdad digo, tienes razón, ahí yo pienso que sí, en el caso de que hay jovencitos o niños que sus papás por trabajar no pueden llevarlos a un curso en las mañanas y recogerlos como si fuera de la escuela, no sé, entran a las 9, salen a las 2. También hay que hablar con los hijos si están de acuerdo, pero en las tardes que hay tiempo con ellos, creo que esa es la parte fundamental de las vacaciones, la convivencia familiar. Y creo que hoy en día se ha olvidado de eso, que estás durante todo un año en un ciclo escolar con la presión de los exámenes, del estudio, y llegas a las vacaciones tan deseadas por todos los niños, por lo menos en mi caso así era, yo ya quería, en julio yo ya no quería saber nada de la escuela y regresar hasta septiembre, ¿no? Y pues sí, tienes razón, en mi caso pues yo iba ahí con mis abuelos y me mandaban a ponte a hacer cosas en la casa, no andes de ocioso, ¿no? Y aunque yo sabía que tenía que hacer otro tipo de responsabilidades y labores, con el simple hecho de no agarrar una libreta y un libro, con eso yo era feliz, ¿no? Porque decía, no, ya volar, lo que quería yo era ya salir de vacaciones. Entonces, hoy en día sí, hay muchas opciones, muchos cursos para que los niños, pero sí tienes razón, la realidad es que muchos papás les buscan clases para no convivir con ellos, para no, como dijiste, sacrificar su tiempo de ellos por estar con los hijos. Y yo creo que ese es lo más triste, ¿no? Que hoy en día los padres vean que un hijo es como, pues, a ver en qué lo meto para que no me estés a mí haciéndome perder el tiempo. Como si realmente perder el tiempo es convivir con los hijos. O sea, yo creo que no es lo ideal, ¿no? Todo lo contrario. Si tienes un hijo y tienes una familia, lo ideal es que convivas con tu familia, convivas con tus hijos, porque al final de cuentas el esfuerzo y el sacrificio que uno hace por trabajar y no estar con ellos, todo debe de ser recompensado para poder estar con ellos más tiempo en vacaciones. Entonces, yo creo que sí, Jesús Manuel, hay una parte fundamental de que los niños, hoy en este periodo de vacaciones, que ahora son más cortos, no sé si te acuerdas, antes eran 2 meses y medio, todavía Sí, me cómo tocó, no. Sí, sí luego me 2 meses, luego lo recortaron 1 mes y medio, y hoy en día creo que ya son 28 días nada más, sí me tocó más esa que nada época. para que regresen más temprano a clases, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿tú qué piensas de que ahora recortaron el periodo de vacaciones? Pues yo como ya no voy a la escuela, la verdad no me preocupa, man. No me preocupa, no sé, yo mis vacaciones eran en otros meses, eran en diciembre y enero, esos eran los meses de vacaciones, mi ciclo escolar era diferente a lo que hoy tienen.
totalmente diferente. Ha cambiado. Hoy en día, ¿Sí las escuchaste? vacaciones, sí te escuché. Digo, las vacaciones, hoy en día de los chavos ha cambiado. Las vacaciones, pues ahora ya nada más es las de diciembre, que son dos o 3 semanas, dependiendo cuándo se acomoden los días de Navidad y de Reyes Magos. Pues las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que se supone que esos son como un respiro también para antes del pre-verano. Y las vacaciones de verano, que ahora ya son 28 días más o menos. Hoy en día los calendarios escolares ya no te dan opción a más de 45 días seguidos de vacaciones. Las universidades sí, porque pues digo, ya es otra manera de verlo también, ¿no? Porque muchos en las universidades como que premian al alumno que más trabajó, que más se esforzó y pues les dan 4 meses y medio más o menos de clases en un semestre y les dejan una vacación de mes y medio, ¿no? Y en algunos casos en la UAP hasta 2 meses y medio, pero pues depende ya también de los ciclos escolares de las universidades. Pero lo más importante es los chavos, que sí tienen que convivir con los papás, que sí tienen que estar en convivencia con los abuelos, con los primos, y que no los denigren, ¿no? Que no busquen la manera de, ay, ya sabes, salir este muchacho de vacaciones o esta niña, ay, hay que encontrarle clases, ¿no? Y de preferencia en las mañanas y en las tardes, para que no nos esté fastidiando o no tengamos que estar nosotros con la preocupación de que está solita o algo así. Yo creo que lo más importante es tratar también de buscar la manera de seguir conviviendo con nuestros hijos, porque de eso depende tener una buena sociedad a futuro, que sean niños con valores, que sean niños con fuerza, que tomen buenas decisiones, que aprendan a tomar buenas decisiones. Definitivamente el ser humano se puede equivocar, pero si tienes buenos valores y tienes una buena enseñanza, encuentras la guía y encuentras la respuesta a un tropiezo, ¿no? No sé qué pienses tú, Jesús Más Manuel, pero son tiempos en los que jamás volverás a convivir con tus hijos de esa manera, sobre todo cuando son pequeñitos. Pues una vez que salen de la primaria, la secundaria les cambia los tiempos. Entonces, claro, los papás deberían de alguna manera gozar de sí, este asunto, mano. sí, los papás hoy en día pues ha cambiado mucho las generaciones. Digo, yo sí soy muy, muy de la casa, pues obviamente me la paso viajando y cuando yo tengo la oportunidad 2, 3 días, pues me gusta estar con ellos en las tardes, me gusta convivir con ellos, me gusta estar con mi esposa, con mis hijos, pero también llega un momento en que, vaya, mi esposa es más de casa, es más de hogar, tiene sus actividades, me ayuda en el negocio, pero es más de casa. Entonces, sí llega un momento en que, pues, obviamente hay que darle un poco de respiro también a las mamás que se quedan todo el tiempo con los chamacos, ¿no? Buscarles alguna opción también a los niños de aprender, porque, pues, obviamente eso nunca va a ser de sobra, siempre va a hacer falta en la vida saber más. Pero de ahí a que todo el tiempo estén ocupados ellos para que los papás no convivan con los hijos, pues no, tampoco. Como un profesor decía de mis hijos, aquí ellos no se vienen a educar, los educan en su casa, aquí ellos vienen a aprender. Y Aprender, sí. obviamente, Y es ¿no? totalmente Sí, cierto. Sí. sí, porque pues muchos papás dicen, yo te mando a la escuela para que te eduquen. No, en la escuela no es educar, en la escuela es ir a aprender. Sí te vas a reformar en algunas prácticas y vas a pulir algunos aprendizajes y algún tipo de educación que adquiriste en tu casa, pero lo principal, la base es la casa, Jesús Manuel. Ahora sí que el buen juez por su casa empieza, Así es, sin duda, ¿no? sin Pero duda. pues ahí ojalá los jóvenes que son papás jóvenes, pues sí agarren la onda en ese sentido de que los hijos es lo primordial cuando los tienes. Ya no hay que pensar que el hijo es como el que te vino a cambiar la vida y dejaste de hacer cosas por un hijo. Cuando tú a lo mejor estuviste muy joven, tenías deseos de hacer otra cosa y vino el niño y chin, ya cambió tu vida y ya dejaste. No, no, yo creo que no hay que pensar en que se frustren las cosas. Todos los seres humanos podemos desarrollarnos según lo que queramos hacer, pero siempre tomar en cuenta que un hijo va a ser un factor muy, muy importante por el cual cualquier padre o cualquier madre va a tener que pelear en la vida, ¿no? Para que ese ser humano sea un buen ser humano. Y te voy a decir No, otra cosa más. Los niños se van a acordar perfectamente bien de estas vivencias y de este tiempo que gozaron a sus papás, porque después se va el tiempo volando. sí, justo hace ratito estaba platicando con mi esposa de eso.
Ayer tuve una plática con mi hijo, el más pequeñito, en la noche, y le estaba platicando de ese factor que se llama tiempo, ¿no? A tratar de meterme en su cabecita para que pues él entendiera que los tiempos no regresan. El tiempo es el único factor que no se puede reciclar. Ese llega y se va. Y el tiempo te marca la pauta para todo lo que hagas en la vida. Entonces, si tú tomas buenas decisiones, por supuesto que lo que vas a obtener en resultados en futuro son cosas buenas. Si tomas malas decisiones, pues definitivamente no te va a ir bien. Pero más que nada, hacerles entender a los niños y a los papás que el tiempo es el factor que nunca va a regresar. La convivencia que tienes con tu bebé de 1 año, nunca la vas a volver a tener. La convivencia que tienes con un niño de 10 años, nunca lo vas a volver a tener. Pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Y como decía también mi abuelo, así como te ves, me vi, y como me ves, te verás, si es que Ojalá te llegas, veas así, si es que llegas, así decía, ¿no? es que Porque pues llegas. también uno nunca piensa en que uno es mortal, a veces se le olvida a uno y piensa uno que es inmortal inconscientemente, y la vida no es así, hay que Así, valorar, ¿no? así es, Hay que sí, valorar todos los momentos. así es. Así es, Muy Jesús bien, Manuel. pues hay que Pues, poner atención en esto de las vacaciones con los niños y gozarlos. y que no les dejen el internet todo el día sin No, pues vigilar. eso es la esclavitud, los estás metiendo de esclavos ya del internet, del producto son ellos. No, no, Sí, no. sí. No, que no les dejen Buen el juego momento para que para no les estén quitando experimentar otras formas de entretenimiento. Decía mi abuelo, no tienes que hacer, mira, la calle está sucia, agarra la escoba, saca el recogedor y ponte a barrer. Es un juego, vamos a limpiar la calle. Es otro juego, exactamente, Está así es, bien. Jesús Manuel. Bueno, Bueno, gracias, Paco. Jesús Manuel, un gusto como siempre. Abrazo, Espero saludos verte a la pronto. familia. Nos vemos la próxima Gracias. semana. Espero. Primera, primeramente Dios, cuídate mucho. Buen día. Recientemente han surgido varias reuniones con el sano intento de potenciar la divulgación del platillo barroco por excelencia de Puebla de Los Ángeles. Así se llamó la ciudad antes del cambio de título por decreto presidencial de Benito Juárez, quien, por cierto, difícilmente había probado los chiles en nogada, considerado en el momento de su presentación como un platillo imperial. A su paso por Puebla, el historiador Gustavo Abel Hernández, en aquella época asesor del gobernador en turno Guillermo Jiménez Morales, condenó la elaboración de los chiles en nogada precisamente con el calificativo de platillo imperial. Quizá la aportación, recordaba Salacaí mientras recibía los precios de los ingredientes de temporada, empezando por la nuez, pues los chiles del tiempo aún no se cosechan, no haya sido gratuita su aportación. Al mismo aventurero le había tocado convivir con Guillermo Jiménez Morales en varias ocasiones y era público su desprecio a los chiles en nogada. Por tanto, en ese sexenio no se privilegió su respaldo como emblema gastronómico de Puebla. Este asunto ha sido modificado por suerte en estos meses en el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien elevó a los chiles en nogada a patrimonio cultural intangible, intentando con ello conservar la receta original, un asunto bastante complicado si se considera la ausencia de un documento con valor histórico donde se recojan los datos precisos. Salacaín siempre ha sido un apasionado de la gastronomía poblana, más de los chiles en nogada, presentes en su familia desde finales del siglo XIX y mantenida la costumbre de consumirlos en el mes de agosto de cada año, respetando las costumbres conocidas de usar exclusivamente los ingredientes regionales. El chile del tiempo de los pueblos de los volcanes,
la nuez, la pera, la manzana y el durazno de los alrededores de Calpan, no las frutas en conserva usadas por algunos restaurantes. El capeado, como característica de los chiles rellenos del siglo XVIII. La nogada, hecha en un elevado porcentaje con la nuez de Castilla, nunca la nuez pecana o de la India, y apenas amalgamada con queso de cabra y un poco de almendra. Nada de nogadas cremosas emulsionadas con Lincott y, por supuesto, la carne picada de cerdo, no la carne molida de res y cerdo. En fin, toda una tradición familiar. Pero a últimas fechas, pensaba el aventurero, muchos hablan de los chiles en nogada, pocos investigan, la mayoría se acoge a las leyendas o a la premisa así los hacía mi abuela. Infinidad de fake recipes circulan en boca de funcionarios y comerciantes de comida interesados más en la foto y el negocio, no en la defensa propiamente dicha de la costumbre, del respeto a los tiempos de la tierra, la producción regional. El tema ha ido avanzando. Cada vez la mal llamada temporada de chiles en nogada se adelanta a los tiempos de la tierra, en un clarísimo resultado de la masificación y la plusvalía de los restaurantes. En el pasado los poblanos respetaban los tiempos. Los chiles del tiempo, los chiles poblanos, necesitan de agua. La llegada de las lluvias marcaba el momento de la cosecha. Lo mismo sucedía con la nuez. Desde el siglo XIX existía el refrán San Juan cuaja, Santiago raja, en clara referencia al 24 de junio, San Juan, como fecha cuando los nogales mostraban el fruto cuajado, y a Santiago, 25 de julio, cuando el fruto se abría, se rajaba y dejaba ver la semilla donde está el ingrediente básico para la nogada. Salacaín se preguntaba, ¿quiénes deben ser los defensores del chile en nogada? ¿Acaso quienes hacen el negocio con su venta? ¿O quienes los cocinan, los degustan, los comen o los devoran? El escenario se ve complicado, pensaba el aventurero. Surgirá el mercado como el gran regulador de la tradición. Hacía muchos años Salacaín ponía en práctica, al conocer un nuevo establecimiento de comida, quién o quiénes eran los dueños, quiénes los cocineros. Estas preguntas siempre daban buen resultado, máxime en el extranjero. Estaba claro, si el dueño es un empresario, político o inversionista ajeno a la comida, el restaurante seguramente sería un sitio para hacer dinero, no para restaurar estómagos. Y ese tema había inundado en los últimos tiempos la oferta gastronómica de Puebla. Han surgido muchos sitios donde se procesa y se vende comida. Los dueños no saben ni freír un huevo, pero contratan un cocinero y le piden haga lo mismo a lo ofrecido en tal o cual lugar, pero más barato. En ese escenario, en ese instante se privilegia el dinero y no la comida. Las cadenas, las franquicias, establecen mínimos de diferencia entre lo cocinado en uno u otro sitio. Con eso se universaliza la oferta, se masifica y se desprecia la aportación del autor, de la cocinera o el cocinero. Ellos son simplemente los obreros de la fábrica de comida. Pero volviendo a los chiles en nogada, Salacaín pensaba, la calidad de un platillo, el deber ser, se basa en el respeto a los ingredientes originales. Por tanto, las autoridades municipales y estatales debían asumir su responsabilidad en ese tema. Salacaín recordó haber sido testigo quizá en 1995 o antes de un pequeño debate entre dos personajes de la gastronomía local. Giovanna Medina y Armando Mújica Pérez Salazar coincidieron en un programa de radio matutino y fueron entrevistados sobre los chiles en nogada y el mole poblano. Algunas opiniones fueron coincidentes, pero surgió una gran diferencia al preguntarles si la elaboración de ambos platillos era exclusividad de las manos poblanas. Armando, gran conocedor de la cocina internacional, defendió a las manos regionales para elaborar principalmente el mole poblano. Dejó abierta la opción a los cocineros internacionales en cuanto a los chiles en nogada. En cambio, Giovanna Medina, quizá con más experiencia en la técnica culinaria, reconocía la actitud y la aptitud de los cocineros internacionales para elaborar cualquiera de los dos emblemas de la cocina poblana.
A lo largo de los años de haber tratado a Armando Mújica, quizá desde 1974, Salacaín había probado muchos chiles en nogada, pero nunca, jamás probó un chile en nogada elaborado en las cocinas de sus restaurantes La Cava y el Armandos. En cambio, los alumnos de Giovanna han conquistado el mundo y participado en infinidad de certámenes y congresos representando a la cocina mexicana y por supuesto a la cocina poblana. Ya entrado el mes de julio, los poblanos viviremos, decía Salacaín al proveedor de los ingredientes de Calpan, otra vez la masificación de los chiles en nogada. Las malas recetas, las improvisaciones, los adornos extravagantes y en busca de la espectacularidad bajo la premisa de la autoría en la cocina. Por lo pronto, a esperar cuando la tierra decida el tiempo de la cosecha de los chiles del tiempo. Mientras tanto, el proveedor anunciaba el precio del kilo de nuez de Castilla, ya pelada, 1,200 pesos. O sea, 250 pesos más al precio del año pasado. Pero esa es otra historia.